En la segunda parte de esta práctica vamos a modificar nuestro modelo de gas ideal para cambiar uno de los supuestos que teníamos, ¿no? En particular este supuesto de que las partículas no interaccionan entre sí, pues ahora sí vamos a considerar que las partículas pueden interactuar, ¿no? Entonces en particular van a interactuar y van a haber colisiones entre ellas que van a ser colisiones elásticas. Entonces aquí nada más para recordar, pues el que sean elásticas quiere decir que la energía cinética pues se va a mantener, ¿no? Y entonces todo lo demás del modelo va a quedar prácticamente igual, solamente vamos a agregar de parámetros uno más que va a controlar pues si chocan o no, si colisionan o no las partículas, se va a llamar pues colisiones con signo de interrogación para indicar que va a ser un booleano, ¿no? Como un switch que va a prender y apagar las colisiones. Entonces para modelar las colisiones vamos a utilizar pues esta expresión que tenemos aquí, que esta expresión pues nos da cuál es la velocidad de una partícula después de una colisión. Aquí lo que tenemos pues son vectores, entonces aquí el vector v1 pues sería un vector de 1 pero en el componente x y la velocidad 1 en el componente y. Y el otro vector, este de acá abajo, sería pues un vector de la velocidad de la partícula 2 en x y la velocidad de la partícula 2 en y. Entonces esto es lo que vamos a usar. Y bueno, aquí nada más para que se fijen, en nuestro caso pues todas las partículas van a tener la misma masa. Vamos a darle una masa de 1 y entonces la masa del cuerpo de la partícula 1 es igual a la masa de la partícula 2. Entonces esta primera parte de la expresión se va a ir, sería 2m sobre 2m. Entonces esto no nos va a importar. Con lo que nos quedaríamos es con el resto, que pues este es un producto punto de la diferencia de las velocidades con la diferencia de las posiciones. Y aquí tenemos pues la norma al cuadrado, ¿no? De la diferencia de las posiciones, eso multiplicado por la diferencia de las posiciones. En NetLogo no podemos hacer operaciones con vectores, entonces vamos a tener que hacer todo manualmente. Y es por eso que aquí abajo pongo desarrolladas esas expresiones, ¿no? Aquí estaría pues lo que correspondería a la primera expresión, la velocidad en x de la primera partícula y en y de la primera partícula, que haciendo la talachita pues sería todo esto. Esto es lo que le vamos a tener que meter a nuestro modelo de NetLogo. Y para la 2 es lo que tenemos aquí abajo, que si se dan cuenta pues las expresiones son casi iguales, pero cambia el orden, ¿no? De las diferencias, tienen como el signo distinto. Entonces aquí yo le resto al B1, le resto B2 y aquí a B2 le resto B1 y pues así cambia para todas las diferencias que tenemos aquí. Y en NetLogo, para meterle esto y que no nos perdamos mucho, vamos a hacerlo por partecitas. Entonces, por ejemplo, esta diferencia la vamos a definir previamente como una variable que se va a llamar dbx, ¿no? La diferencia de las velocidades en x. Y esta va a ser otra que se va a llamar, por ejemplo, drx, la diferencia de las posiciones en x. Y así para todas, ¿no? Entonces esta sería dby. Y esta va a ser dry. Y las demás ya se repiten, ¿no? Esta es de nuevo drx. Y esta es dry. Y esta es de rx otra vez. Y esto sería pues para la partícula 1, pero para la partícula 2 simplemente hay que invertir el signo, ¿no? De estas que ya tenemos, de estas diferencias que ya tenemos. Entonces, por ejemplo, esta va a ser menos de bx, esta va a ser menos de rx, esta menos de by y esta menos de ry, ¿no? Entonces, aunque se ve que va a ser mucho talacha, al final pues creo que no va a ser tan complicado meter esas expresiones así manualmente. Bueno, y para saber si colisionan o no las partículas, vamos a seguir este criterio
que prácticamente vamos a ver si las partículas están a una distancia menor a 2 veces su radio, ¿no? Entonces las partículas en este caso van a tener un radio pequeñito y vamos a ver si las dos partículas están a una distancia mayor a 2 veces el radio, y en caso de que sea mayor, en este caso pues no van a colisionar, ¿no? Pero por ejemplo en este caso donde la distancia entre las partículas es menor a 2r, entonces aquí sí colisionan. Y ese va a ser nuestro criterio. El orden que va a seguir pues nuestras colisiones, aquí abajo lo describo brevemente, que como primer paso pues vamos a ir recorriendo a cada uno, ¿no?, de las partículas. Aquí cada una de estas bolitas representa una partícula. Entonces NetLogo va recorriendo pues las partículas. Creo que no siguen el orden específico del ID de las partículas. Entonces por ejemplo podría empezar con la partícula 2. Va a iniciar aquí. Y para esa partícula pues revisaría con quién colisiona, ¿no?, siguiendo este criterio. Entonces buscaría las otras partículas que están a una distancia menor que 2r y crearía una lista donde las iría metiendo. En este caso sería una lista vacía para la partícula 2 porque no colisiona con nadie, y en este caso pues ahí terminaría. Luego por ejemplo en NetLogo podría elegir a la partícula 3. Bueno, no, podría elegir por ejemplo la 1 mejor. Entonces para la 1 crearía una lista con las que colisionan, ¿no?, que en este caso pues supongamos que colisiona con la 3 y con la 4. Entonces va a crear una lista de este estilo. Y luego, ahora en este caso, como la lista no es vacía, va a pasar ahora sí al siguiente paso, al paso 3, que lo que va a hacer es colisionar con cada una, ¿no? Que colisionar en este sentido va a significar hacer toda la talachita de cálculos que están aquí a la izquierda. Entonces, primero va a hacer todos los cálculos para sí misma. Entonces, por ejemplo, la partícula 1 en este caso sería pues la que haría estos cálculos de acá arriba para actualizar su velocidad. Entonces, pues haría esos cálculos, ¿no? Actualizaría su propia velocidad. Pero, pues luego la colisión es un proceso que ocurre entre dos cosas. Entonces, además de que ella cambie su velocidad, la partícula 1 también tendría que pedirle a la partícula con la que está chocando que haga sus cálculos, ¿no? Entonces, iría y le pediría a la partícula 3 que actualizara su velocidad también, ¿no? Entonces la partícula 3 haría toda la telachita de cálculos que en este caso corresponderían a los que están aquí abajo, y así actualizaría pues su velocidad. Esta actualizaría su velocidad, le voy a poner aquí una palomita, y esta también la actualizaría. Y después, ya que pasó con la 3, ahora pasaría con la 4 y haría lo mismo, ¿no? Haría de nuevo los cálculos, pero ahora considerando a la partícula 2, en este caso como la 2, de índice 2 en todas esas expresiones. Haría todos los cálculos, volvería a actualizar su propia velocidad, y después le pediría a la 4 que también actualice su velocidad, y entonces esta la actualizaría. Entonces le pongo aquí una palomita. Y entonces con eso, ya que se cumplió toda la lista del 1, pasaríamos a la siguiente iteración. Entonces, por ejemplo, ahora podríamos pasar a la partícula 3. Y la partícula 3 revisaría con quién choca. En este caso chocaría con la 1, pero también le meteríamos el criterio de que ya no choque con las que tienen un índice menor a ella. Entonces, en este caso, con ese criterio de que ya no considera las partículas con un índice menor a ella, entonces tendría una lista vacía, y entonces ya no seguiría con el proceso y pasaríamos a la siguiente, ¿no?, que por ejemplo sería la 4, y así sucesivamente. Pues eso va a ser a grandes rasgos lo que vamos a hacer en el modelo. Aquí parece muy complicado, pero en realidad va a ser algo muy sencillo.